Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues ya iniciamos este programa Historias de Éxito con Alexa Luz y hoy nos encontramos aquí en Casa Lete. Como saben, es un centro holístico donde ustedes pueden venir a tomar terapia, donde tienen yoga y bueno, aquí la fundadora nos dirá un poquito más, que hoy nos acompaña Beth Nava, que ella es psicoterapeuta, danzaterapeuta y fundadora de este centro holístico. ¿Cómo estás, Beth? Hola Ale, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien aquí, Qué bueno. pasando este momento. Sí, ya sabemos con el tema de la contingencia, del coronavirus, de la importancia de la salud mental, ¿no? Claro, Hablábamos claro. del tema de la salud mental porque en estos días pues ha habido mucho, como muchas crisis de ansiedad, de pánico, incluso depresión. Sí, Entonces, sí, sí, se ha visto tantas cosas. Y bueno, ahorita ya que estás hablando de esa parte, pues vamos a hablar. Este tema se llama ansiedad en tiempos de crisis, ¿no? así es. Que no solamente lo vives en esta cuarentena, realmente lo vives en muchísimas ocasiones. Es lo que platicábamos hace ratito fuera de la entrevista, que puede ser hasta en un asalto, Sí. en un aborto puede Un suceder también, aborto. ¿no? En un El, embarazo, cosas así. Decíamos justo después de dar a luz, por ejemplo, ¿no? O sea, se habla mucho de la depresión postparto, pero casi siempre van la ansiedad y la depresión ligados. O sea, cuando hay un evento de ansiedad, a veces como que el revire es la depresión y viceversa. Okay. También la depresión puede tener síntomas de ansiedad. Entonces, pues no, hay un montón de eventos. Ahorita con el tema del coronavirus, seguramente el tema central es la enfermedad o la posible enfermedad, ¿no? El miedo a enfermarse, Claro. o si alguien atravesó ya por enfermedad, eh, el miedo a morir, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues eso te pone en un estado de ansiedad. Wow. Bueno, ya que estamos tocando esto, ¿qué es la ansiedad, Beth? Pues mira, la ansiedad es en sí, como la respuesta del libro, vamos a decirlo, Ok. es una respuesta anticipada del cuerpo. O sea, el cuerpo se prepara de alguna forma para algún evento traumante o estresante. Y de hecho es una respuesta adaptativa. O sea, la ansiedad de alguna forma prepara al cuerpo para protegerse. Entonces es literal una respuesta anticipada. Por eso decimos que la mente solita puede generar ansiedad. O sea, Eh, el pensar en algo ajá. ya te genera una respuesta de ansiedad. Ok. Ujú. Es como, ¿es una emoción o un sentimiento? ¿O nada de eso tiene que ver? Sí, o sea, sí toca emociones, Ajá. toca sentimientos, pero en realidad es una respuesta corporal. Ah, ok. Y está, la respuesta sí es corporal, pero también es cognitiva, o sea, podríamos llamarla psicocorporal. Y engloba varias situaciones y se genera por un conjunto de cosas, es más o menos compleja. No es tan sencilla, puede ser intrínseca, es decir, algo adentro del cuerpo la genera, o puede ser extrínseca. No sé si te gustan los juegos mecánicos. Sí, sí, que lo ¿Sí? comentábamos en la entrevista pasada que sí, sí me gustan. Sí Ajá. me dan un poquito de miedo, pero sí soy muy de aventarme a eso. Exacto. Entonces, mira, vamos a poner como ejemplo una respuesta extrínseca, sería ver un juego, uno que te dé miedo, Sí. que ese miedo es justamente para llamarlo ansiedad y enmarcarlo bien dentro de la ansiedad, es esa mezcla de miedo, angustia, sudoración, taquicardia, Sí. ¿no? Porque de alguna forma el cuerpo se anticipa y dice, ¿y si eso es peligroso? ¿Y si algo malo me pasa? Entonces puedes generar una respuesta de ansiedad. Y junto con la ansiedad, pues yo te nombraba ahorita el miedo. Claro. El miedo ya es la emoción, pero la ansiedad es como todo este cuadro de síntomas que sí son a nivel cognitivo, o sea, lo que pensamos, pero también lo que sentimos en el cuerpo. Entonces te platico un poquito de los síntomas, justo Claro. para que las personas los puedan identificar, porque en realidad son muchos síntomas y a veces van mezclados, van juntos, van más de uno. Sí, a veces ni siquiera conocemos nuestro cuerpo y no identificas qué es lo que te está pasando, ¿no? Y no te das cuenta que es una ansiedad lo que te está sucediendo. Exactamente. Fíjate que
Esa es una de las principales razones por las cuales no atendemos la ansiedad, porque no sabemos que estamos atravesando por un periodo de ansiedad o no sabemos que estamos teniendo una crisis de ansiedad, efectivamente. Porque uno de los síntomas es, por ejemplo, la falta de respiración, como esa sensación de ahogo. Entonces, cuando sientes que te ahogas, crees que tienes algún tipo de enfermedad o que te está dando un infarto, por ejemplo. Y bueno, pues, por supuesto que puede parecerse a un síntoma de una enfermedad cardíaca, claro, pero a veces es solamente ansiedad. Bueno, digo solamente, no por que sea simple, porque en realidad es bastante complejo. Fíjate, los síntomas como de manera general, acá los anoté para que no se nos olviden, okay, es el nerviosismo general, agitación. Puedes sentir el corazón muy, muy acelerado, muy agitado. Tensión en el cuerpo en general. O sea, tensión, ya sabes, a veces cuando apretamos la mandíbula, si llegamos a percibirlo, los hombros, la espalda, las piernas, el estómago. A veces ya no lo percibimos, pero la tensión generalizada, una sensación de peligro constante. Esta sensación de pánico, le llamamos francamente, de que algo malo y algo catastrófico va a pasar. Seguramente ahora mucha gente está teniendo síntomas de este tipo, claro, de que todos nos vamos a morir de coronavirus, de que en su casa se va a meter un virus. Justo como es un virus, además, tenemos esa sensación de que nos va a atacar y no nos vamos a dar cuenta. Entonces, esa sensación de pánico es un síntoma de ansiedad, precisamente. Te comentaba el aumento del ritmo cardíaco, ¿no? La palpitación constante, la hiperventilación. Como respirar, pero cortito. Así, y a veces tampoco lo percibimos. Respirar cortito también le resta oxigenación al cuerpo. Eso es importante saberlo. Wow. Sudoración, mareo, náuseas, puede llegar al vómito. Cuando es demasiada ansiedad, puede conectar ya francamente con el vómito, temblor, micción, estas ganas constantes de ir al baño, ¿no? No sabes por qué, pero quieres ir y quieres ir y quieres, hasta coloquialmente decimos que vamos a tirar el miedo, ¿no? Porque tiene que ver con una respuesta de angustia, de ansiedad. Problemas para concentrarnos también pueden tener que ver con la ansiedad, o sea, no conseguimos enfocarnos y la mente está pensando en algo que nos agobia. Problemas gastrointestinales también se identifican en el cuerpo como consecuencia de ansiedad constante. Insomnio, si no podemos dormir en la noche y si sobre todo traemos una idea constante en la mente que no podemos dejar y eso no nos permite dormir, es un síntoma de ansiedad. Wow. Y pues en general las preocupaciones constantes. Esos serían como de manera global los síntomas de la ansiedad. Pero el cuerpo es sabio. O sea, cuando comiences a sentir algún síntoma en el cuerpo, por ejemplo, la sudoración, la palpitación, los problemas de concentración, los problemas gástricos, seguramente estarás atravesando por un problema de ansiedad. Wow, interesante. Y a veces eso ni lo identificas, ¿no? A veces, ahorita que hablabas de este tema del corazón, lo puedes tomar como que estoy mal del corazón, o me va a dar un paro cardíaco. Coronavirus, ¿no? Coronavirus también, sí, ¿no? Sí, exacto. Y no está mal. La verdad es que tampoco conocemos bien, como decías, no conocemos bien por completo las respuestas de nuestro cuerpo. A veces estamos tan desconectados de lo que sentimos que no sé bien cuándo es francamente una enfermedad, que lo puede ser, ¿no? O sea, yo te decía problemas gastrointestinales. ¿Cuándo es porque comí algo que me cayó mal? Sí. ¿Cuándo es porque soy alérgica a un alimento, por ejemplo? ¿Y cuándo es una franca respuesta de ansiedad? A veces no lo sabemos, ¿no? No identificamos el uno del otro. Y bueno, también hay como un cuadro completo que nos permite diferenciar el uno del otro. Okay. En realidad te decía, los síntomas no aparecen solitos. O sea, va a aparecer ese junto con otro, o con otros 4 o 5. Y entonces te van a dejar saber que lo que te está pasando es que tienes un evento de ansiedad. Ok, de hecho eso es lo que te iba a preguntar. Porque, bueno, o sea, a lo mejor tú te levantas y te levantas mal del estómago.
Y a lo mejor no tiene que ver con ansiedad, pero igual ese día, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Igual ese día tienes una entrevista, ¿no? Claro. Y entonces, de alguna forma en la mente identificas que no te sientes preparada, que tienes miedo, que algo muy malo va a salir, que vas a perder un cliente, no sé, ¿no? O sea, la mente se pone a trabajar a hacer lo que mejor hace, Sí, porque claro. la mente está entrenada para eso, esa es su labor. Y como consecuencia de todo eso empiezas a tener una crisis de ansiedad. Conectas con la ansiedad. Y entonces sí, te puede dar diarrea, por ejemplo. Ah, mira. Sí, o sea, hay tanta sobreestimulación y justo te quería platicar un poquito de qué pasa en el tema bioquímico. Ajá. De manera muy superficial. Claro, claro. Te lo cuento, pero bioquímicamente hablando también impacta en el cuerpo. Y yo te decía, puede ser un factor externo o uno interno. O sea, puede ser algo que yo esté francamente viendo o viviendo y que me genere ansiedad, por supuesto, o algo que yo esté sintiendo o pensando. Y entonces cualquiera de los dos va a desencadenar también un proceso bioquímico. Hay primero una réplica de como disparos eléctricos que viajan a través de todo el sistema nervioso central, que es la médula y el cerebro. Y eso se transforma después en un proceso bioquímico. Y entonces segregamos ciertas sustancias, neurotransmisores y ciertas hormonas, como el cortisol, por ejemplo, que se segrega mucho cuando estamos en situaciones de estrés. Y entonces todo esto también hace ciertos desajustes, vamos a llamarle, en el cuerpo. ¿Por qué le llamamos desajustes? En realidad, yo te decía, es una respuesta normal adaptativa. Claro. Pero cuando a través del tiempo no se ha detenido o está siendo demasiado constante, lo que va a pasar es que mi sistema nervioso central va a quedar sobreestimulado, como sobreexcitado. Entonces, constantemente, ya sea interiormente o exteriormente, los ruidos, el tráfico, pueden mantenerme en constante modo de tensión. Luego, entonces, de ansiedad. Claro. Y justamente es curioso porque todo está conectado. Nuestro cuerpo y nuestro sistema completo está conectado. Sí, sí. Si yo tengo un problema constante de estrés, digo, ahorita hablamos un poquito de los factores que pueden generar ansiedad, pero si constantemente yo tengo estrés, pues también mi sistema nervioso central y mi sistema circulatorio y mi sistema gastrointestinal van a estar afectados y comprometidos. Y a veces le sumamos a eso nuestros hábitos, ¿no? Lo que comemos, la forma en cómo descansamos, etcétera, etcétera. Y bueno, se hace un fenómeno mucho más complejo. Cómo nos alimentamos también influye para que nuestro sistema sea más estable o más excitable, digamos. Si tomamos cafeína, que sabemos todos que la cafeína es como lo primero que la mañana nos ayuda a despertar, bueno, pues la cafeína estimula el sistema nervioso central. Entonces, si de por sí yo ya tengo por ahí una situación que pudiera estarme estresando y generándome angustia, ansiedad, y le sumo que como irritantes o como demasiado azúcar o como cafeína, entonces, bueno, pues voy a estar constantemente estimulando. Y a veces un síntoma se detona por algo que consumí. Entonces te cuento un poquito de los factores que pudieran generar también episodios o estados de ansiedad. Claro. Ahorita a lo mejor el más común del que podríamos hablar pues es la enfermedad, ¿no? El saber o el pensar que puedo padecer cierta enfermedad o que puedo enfermarme en general o haber padecido cierta enfermedad y entonces la consecuencia de todo lo que, sobre todo si el manejo médico es doloroso y hace sufrir al cuerpo, entonces pues por supuesto que el cuerpo va a quedar como en estado de miedo y puede estar teniendo crisis de ansiedad. Los traumas, o sea, los eventos traumáticos, decíamos los accidentes, los asaltos, incluso las guerras, por ejemplo, el estrés postraumático pues es un cuadro de ansiedad, miedo, en fin, ¿no? Un cuadro ahí con otras cosas. Los maltratos,
cuando hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, cuando hay maltrato infantil, cuando hay violencia de género, también cualquier tipo de maltrato en general, sí, claro, puede alterarnos cognitivamente hablando, emocionalmente hablando, y entonces podemos tener episodios de ansiedad, de pánico. El estrés en general, por ejemplo, el estrés laboral, ¿no? Que eso es muy famoso. Sí, de hecho hay una ley ya para eso, ¿no? Una norma. Efectivamente, porque el estrés laboral constantemente nos estimula y nos pone en un modo que el cuerpo identifica como de peligro. Entonces, si yo hago mal esto y me gritan, si yo tengo que extender mis jornadas de trabajo muchísimo tiempo más y entonces no puedo descansar bien, no puedo comer bien, etcétera, etcétera, como todo este manejo laboral genera demasiado estrés, demasiada carga al sistema nervioso central y entonces, bueno, pues episodios de ansiedad. Y justo la baja o alta de presión arterial, que de pronto se identifica mucho en los centros laborales, también es un síntoma que pudiera estar relacionado con la ansiedad. Ciertos hábitos, también ciertas enfermedades o consumo de sustancias, pero hablando globalmente, sustancias, por ejemplo, algún tipo de drogas, psicotrópicos, pero también lo que decíamos de los hábitos, también lo que consumimos. El chile también estimula el sistema nervioso central. Si te enchilas, empiezas a sudar, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, claro que eso estimula nuestro sistema nervioso central, la cafeína, las bebidas energéticas, por ejemplo, también estimulan el sistema nervioso central y eso puede detonar en una crisis de ansiedad. Wow, cosas tan sencillas que puedes usar del día al día y no te das cuenta que te pueden generar una ansiedad. Exactamente. Y bueno, junto con eso, recordar que nuestra mente es poderosa. Claro. Y que somos energía. Sí. No solo somos este cuerpo físico de músculo y de huesos y un cerebrote que nos guía. Por supuesto que sí, pero también somos seres energéticos. Y hay incluso ambientes que nos mantienen más regulados y hay ambientes que nos estimulan. Y si a eso le sumamos toda nuestra carga emocional y todos nuestros pensamientos, bueno, pues entonces podremos estar teniendo un sistema más excitado o más relajado. Y si es más excitado, es muy probable que tengamos situaciones de ansiedad. Ahorita que estás hablando de esta parte de la excitación y a lo mejor en una relación íntima, ¿te puede generar ansiedad? Sí, claro. Y más bien, fíjate, ahí es curioso porque hablando como tal de la excitación sexual, ¿no? Que sé que todo está conectado y va a sonar un poco como contradictorio, pero la excitación sexual requiere que el cuerpo esté relajado. O sea, si estás demasiado tenso, demasiado tensa, no logras tener una adecuada excitación sexual. Entonces, bueno, pues en los hombres es como más evidente, pues no podrían tener una erección. Claro. Y es curioso porque pareciera que entendemos la excitación como esa sobreenergía. Y efectivamente es así, pero es curioso, para tener sobre todo placer, no se puede si el sistema nervioso central está demasiado estimulado o excitado. Entonces es una excitación diferente. Esta otra excitación, digamos, que hablamos de que tiene que ver con la ansiedad y con el sistema nervioso central, tiene que ver con detectar algo como peligroso, como amenazante. La ansiedad, platicábamos, es una respuesta anticipada. Claro. Entonces, si anticipadamente yo me siento en peligro de algo o algo pienso que como que no me hace sentir tan tranquila, voy a tener una excitación que genere un estado de ansiedad. Claro, como ahorita, no sé, ahorita se están dando que pues hubo muchos embarazos el año pasado y ahorita ya están naciendo los bebés, ¿no? Que vas al hospital y que te empiezan a platicar. ¿Qué cree que mi hija tuvo coronavirus? Te quedas así,
te puede dar ansiedad, ¿no? Exactamente. Y en el mismo ejemplo de, por ejemplo, una relación sexual, si por ejemplo piensas que tu desempeño sexual no es bueno, que no le gustas a tu pareja, que etcétera, etcétera, Sí, etcétera, ¿no? sí. Ahí podemos jugar un montón. Claro, después vamos a dar un tema de eso porque sería muy importante platicarlo. Sí, sí, sí. Justo ahí, por ejemplo, estarías generando una respuesta de ansiedad a través de lo que piensas. Y por supuesto que la ansiedad pues no te deja conectar con la pareja, ¿no? Claro. Entonces ahí están como las diferencias entre una excitación y la otra. Ah, mira. Sí. Interesante. Y justo pues como toda la preocupación general de las mamás cuando dan a luz, sobre todo ahora, Sí. pero todo el manejo hospitalario que ahora se ha tenido con las mujeres que dan a luz, con las revisiones de los pediatras, etcétera, etcétera, pues claro que si ya de por sí tener un embarazo y dar a luz puede generar cierta ansiedad, pues claro que ahora se dispara, ¿no? Sí, Hablando más. del ejemplo de los hospitales, de pronto llegas y te dicen que si los bebés son inmunes o no son inmunes, que si los niños sí o no, Sí, o sea, sí, hay sí, mucho. ese hospital, ahí hubo COVID o no hubo COVID, o si hay COVID, no me vaya a pasar a mi hijo porque pues la desinformación es otra de las cosas. O sea, hay mucha información, sí, pero pues ¿quién tendrá la información tan clara, no? Porque hay personas que hasta creen que en el aire está esta situación. Sí, así como constante, ¿no? Flotando. Sí, exacto, ¿no? O sea, de como si fuera oxígeno, casi, ¿no? Sí, que si sales y nada más... Asomas la nariz y ahí está. Ya, sí. Entonces Sí. te entra ese grado de ansiedad, ¿no? Sí, justo. Y pues platicando un poquito más de la situación de ahora, que estamos todos seguros que hay muchísimos casos de ansiedad, ataques de pánico, también depresión, y que hay muchísima gente que necesita saber que por supuesto hay una alternativa, o sea, que hay cosas que pueden hacer desde su casa, pero que también hay un montón de especialistas ofreciendo, incluso gratuitamente, servicios en línea, a distancia, vía telefónica, ¿no? Aprovechando, pues claro que aquí si alguien requiere asistencia psicológica, se puede poner en contacto con nosotros. Claro. Y entonces recibirá asesoría, recibirá la atención psicológica adecuada, porque eso es muy importante. Decíamos, a veces la ansiedad no la identificamos y como no la identificamos, pues no la tratamos. Claro. Y entonces va creciendo y va creciendo y va creciendo. O sea, no sabemos bien qué hacer con eso porque no lo conocemos. Claro. Y entonces se desborda. Y si a eso le sumo que ahora el ambiente está muy sobreestimulado, ¿no? Pues claro que va a ser muchísimo más complejo alguien que ya tenga una crisis de ansiedad o que ya tenga síntomas de ansiedad y con todo lo que está en el entorno se va a alterar muchísimo más, se va a desbordar. Claro. Porque justo, ¿qué es lo primero que oyes en la mañana? COVID. COVID. Si enciendes la televisión o enciendes la radio, COVID. Sí, y yo no digo que la recomendación es no escuchar noticias o que la gente no se informe. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que hay que tener conciencia de hasta dónde, ¿no? Sí. O sea, ¿para qué nos sirve saber cuántos muertos van? Si ya se propagó en tantos lados. A lo mejor nos sirve mucho tener la información objetiva y concreta que necesitamos para vivir, ¿no? Claro. Pero estarnos llenando la cabeza constantemente de noticias catastróficas, pues nos va a poner la mente en un estado catastrófico. Claro, sí, te va a mantener en esa ansiedad, en ese estrés de qué está pasando, cómo, y más ahorita que sacaron que estamos en fase 3. Cuando mencionaron que México entró en fase 3, mucha gente entró en crisis. Horriblemente, fue así de, ¿qué hago?
O sea, ahorita pues hasta hay lugares, en la central de abastos, hay varios locales que los tienen cerrados por lo mismo, ¿no? Sí. Para que no haya tantas personas. Sí, y es que, ¿te acuerdas que te decía que uno de los síntomas es la falta de atención o de enfoque? Entonces, cuando estamos estresados y cuando estamos ansiosos, francamente, no podemos pensar bien, no podemos decidir bien. Claro. Entonces, es muy importante, claro que nos informemos, eso siempre va a ser muy, muy importante, pero que seamos conscientes que estimular la mente con noticias de muerte, de pandemias, nos va a poner en ese estado. Eso también es cierto. O sea, dentro de la crisis hay un como pequeño fragmento de conciencia natural que es en donde el cuerpo recibe la información necesaria, que no lo sobreestimula y no lo altera y mantiene la salud mental a salvo. Entonces, claro que yo puedo informarme de si ya estamos en fase 3, eso es muy importante, ¿no? Porque ¿qué medidas tengo que tomar ahora en la fase 3 con respecto a la fase 1 o a la fase 2? Claro. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, es muy importante que yo sepa si circulo o no circulo. ¿Qué tengo que hacer? Si lavarme las manos, si usar cubrebocas, qué tipo de cubrebocas, qué pasa con los niños, qué pasa con los adultos mayores, qué pasa con la enfermedad misma, cómo actúa en mi cuerpo, qué hacer en caso de contagio, qué hacer para proteger a mi familia. Pero de ahí a estar viendo fotos de muertos, estar preguntando en el hospital que cuántas enfermeras llevan contagiadas o cuántos médicos o cuántos adultos mayores han muerto. O sea, eso ya me pone en un estado de alerta que no necesito. Y lejos de darme herramientas para sobrellevar mi ansiedad, pues más bien me va a dar herramientas para alimentarla. Entonces me va a dar más datos y como más leña al fuego. Pues bueno, pues ya volvimos amigos, ahora sí que con este tema maravilloso, la ansiedad en tiempos de crisis. Y claro, ahorita estamos tocando por la parte del COVID, pero pues no solamente la ansiedad te da en esta época, ¿no? Sino te da en todo momento. Lo mencionabas hace ratito, estamos aquí con nuestra psicoterapeuta, danzaterapeuta y fundadora de este centro holístico Casaleté, Beth Nava, que nos estabas comentando esta parte, ¿no? Que no solamente en estos momentos, sino te puedes dar hasta en una depresión postparto, en una situación, un asalto, cuando llega a fallecer algún familiar, también te puede dar ansiedad. Sí, hay muchos tipos de ansiedad, digamos, catalogados. Incluso hay ansiedad por salir. O sea, si te sientes resguardado en tu casa y sales y entonces empiezas a tener una crisis de ansiedad o de pánico, también ese es un tipo de ansiedad que se genera básicamente por ideas que vamos desarrollando. Pero bueno, ese es un tipo, también se da, como decíamos, por consumir sustancias, sobre todo algún tipo de droga que altere el sistema nervioso central, se da por algún evento de enfermedad, durante el embarazo, después del parto, ¿no? La depresión postparto casi siempre trae ansiedad, después de un evento traumático. Las fobias, por ejemplo, es un tipo de ansiedad. Las fobias, ¿no? Ese miedo muy fuerte a algún animal, a cierto tipo de personas, también eso es una fobia. Las fobias son también un tipo de ansiedad. Entonces sí, se dan cuando pierdes a un familiar, entonces pues, depende del proceso de duelo que estés atravesando, pero después de la muerte de alguien también puede quedar un miedo constante que devenga en crisis de ansiedad. ¿Sí? Mira, ¿y a un niño también lo puede dar ansiedad? Sí, también. Generalmente tenemos en consenso la mayoría de los terapeutas que lo que pasa con los niños tiene mucho que ver con el ambiente, con el entorno.
Entonces, incluso también nos puede dar ansiedad porque alguien sufra de ansiedad. O sea, se cree que hay un factor genético, sí se cree que hay un factor hereditario para que tengas predisposición a tener más crisis de ansiedad que otra persona que no tiene esa predisposición, pero se cree que tiene que ver mucho también con el ambiente. Entonces, si un niño crece con papás que tienen constantes crisis de ansiedad o le generan ansiedad, entonces va a tener de adulto crisis de ansiedad y también de niño. O sea, se puede medir incluso la ansiedad en los niños. Tiene que ver con la respuesta de los papás ante ciertas cosas, ¿no? Si hace algo mal en la tarea, entonces, y lo regañan fuerte, pues claro que va a tener una predisposición a tener alguna crisis de ansiedad si tiene algún error o algo que él identifique como algún error. Los bebés también sufren ansiedad. Y bueno, como te decía, también hay una parte muy natural del cuerpo, ¿no? Ante esta respuesta de ansiedad. Claro que si hay algo que los bebés o los niños o la familia en general identifica como peligroso o no saludable dentro de su entorno, pues por supuesto que van a tener síntomas de ansiedad. El entorno es muy, muy importante. Claro que también la bioquímica. Incluso se cree, hay ciertos neurotransmisores que generan estos estados más de regulación, de paz, y hay ciertos neurotransmisores que generan este estado de alteración y de ansiedad. Entonces también se cree que hay un origen bioquímico, solamente bioquímico. Por eso el consumir ciertas sustancias también puede tener como consecuencia una crisis de ansiedad. Entonces, si comemos saludablemente, claro. Fíjate que es muy interesante decirte que en el estómago tenemos neurotransmisores. Son estas sustancias que actúan a nivel cognitivo, que como consecuencia de su interacción hay conductas. Y se creía que antes nada más estaban en el cerebro o en el sistema nervioso central, ¿no? La médula espinal y el cerebro. Pero hoy se sabe que también se producen en el estómago. Wow. Entonces es muy importante mantener la salud de nuestro sistema gastrointestinal. Y lo que comemos, por supuesto que puede ayudarnos a regular. Wow, interesante. O sea, otra vez volvemos a reafirmar que sí hay que tener una alimentación sana, porque si no te puedes enfermar o te puede dar este tipo de ansiedad. Sí. Sí, la depresión también está asociada a ciertos hábitos alimenticios. O sea, te decías, somos muy complejos, ¿no? Claro. O sea, nos influyen muchas cosas. El medio ambiente, lo que pensamos, lo que sentimos, la luz del sol, cuánta disponibilidad de luz tenemos, lo que comemos, si hacemos o no ejercicio, a lo que nos dedicamos, el tipo de trabajo que tenemos, por supuesto que también es un factor que puede predisponernos a tener más o menos ansiedad. Ahorita que tocabas la parte del ejercicio, pues hay personas que de plano hasta te puede dar también ansiedad en esa parte del ejercicio, no sé, a lo mejor en el que quieres llegar a esa meta, pero... Sí, claro. Justamente ahí, por ejemplo, esta sensación de competitividad, esta necesidad de competitividad, que eso funciona mucho más a nivel cognitivo, ahí hay como mucha información detrás, pero por supuesto que el que yo me presione para llegar a cierta meta, laboralmente hablando, académicamente hablando, profesionalmente hablando, deportivamente hablando, por supuesto que me puede poner en una situación de ansiedad. Wow, interesante cómo es el ser humano. Sí. Te cuento un poquito ahora de qué hacer en caso de una crisis de ansiedad. Sí. Habrá muchísimas opciones, no todas serán efectivas para la situación y la persona, pero al menos conocerlas nos da un panorama de qué podríamos hacer o a dónde poder acercarnos en caso de tener una crisis de ansiedad. Sí. Creo que la primera y la más universal tiene que ver con
con el estímulo de vida primario, y es la respiración. Sí. Así, a mí me gusta muchísimo, porque la respiración es ese símbolo que nos mantiene conectados a la vida. O sea, por supuesto que nos mantiene vivos, pero también cuando somos conscientes de eso, es esa imagen que me mantiene conectada a la vida. Cada respiración es una oportunidad de vida, literal. Entonces, cuando yo te decía, tenemos esta respiración cortita, como de hiperventilación, no, tampoco está llegando suficiente oxígeno a mi cerebro, a mis células. Entonces, eso también influye en que no tenga suficiente claridad como para ver qué está pasando en el entorno. Y una bocanada de aire puede hacer la diferencia. Claro. Así, completamente. Entonces, bueno, pues siempre ayuda mucho que alguien te lo diga, Claro. pero si alcanzas a recordarlo, con que digas, respirar. Y toma mucho aire, sosténlo un poquito y luego exhala por la boca. Una respiración, aclara tu mente. Si lo haces mucho más tiempo, pues por supuesto que vas a tener más beneficios. Claro. O sea, si conscientemente respiras más o menos 5 minutos. ¿Qué es conscientemente? Esto que trataba de decirte, de conectarme con la vida. Claro. O sea, porque por supuesto que si no lo pienso, voy a seguir respirando, voy a seguir viva. Pero si lo hago conscientemente, entonces voy a entrar en ese ritmo, como en ese baile, en donde voy a tomar aire, ese aire me va a nutrir, voy a llevar conscientemente ese aire adentro y entonces ahí me voy a conectar con mi interior. Y cuando exhale el aire es como si me depurara. Es como ese circuito natural de entra vida y sale una toxina, ¿no? Okay. Y esa conciencia, respirar conscientemente, por supuesto que calma la ansiedad. Incluso un evento de pánico fuerte. O sea, en ese momento cuando alguien esté en una crisis de ansiedad, va a ser de mucha ayuda que alguien te lo diga, ¿no? Y que te diga, respira profundo. Y eso poco a poco va a ir calmando tu sistema. O sea, si supongamos, no, o sea, que tan chistoso, ¿no? Pero es que casi no sucede en México, ¿no? Que te subes a un camión y se suben unos asaltantes. Te da pánico, ¿no? ¿Te da una crisis de ansiedad? Claro. Si tú puedes en ese momento auxiliar a alguien con lo más mínimo, digamos que este sería el botiquín mínimo, solamente puedes no tocar a la persona porque eso le puede generar más ansiedad. Solamente decirle, respira, estás a salvo, ¿no? Porque finalmente lo que yo te decía es una respuesta anticipada que puede incluso venir después de un evento traumático, pero el cuerpo se queda en esta situación de alerta. Y cuando yo te digo, estás a salvo, algo como que dice, sí, ya pasó. Estuvo feo, pero ya pasó. Si no nos quedamos como vibrando en el momento, ¿no? Claro. Como en esa angustia, en ese miedo. ¿Sí? Y justo la siguiente opción que quiero platicarte es escuchar a nuestro cuerpo. Nos cuesta trabajo porque francamente, no sé, como que nos educan más a omitir lo que el cuerpo dice, ¿no? ¿Tienes miedo? No te preocupes, todo va a estar bien. Entonces es como decirte, no escuches eso que estás sintiendo. Sí, como desde niño nos decían, no llores. No llores. No, o sea, ¿por qué lloras? ¿Por qué no te enojes? O sea, no te enojes, la vida es muy bonita, ¿por qué te vas a enojar? No sé qué. Como reprimir el dolor, reprimir la angustia, el llanto, ¿no? Y justamente en esta parte de recuperar la conciencia de nuestro cuerpo, solamente escuchar al cuerpo puede ayudarte a calmar la ansiedad. Entonces, escuchar el cuerpo solamente es así, cerrar los ojos, mirar adentro y decir qué necesito. A lo mejor, y ese qué necesito, porque es como esa es una actividad que yo hago muchísimo con mis pacientes en terapia. Claro. Me encanta, porque siempre son respuestas diferentes. Desde la más obvia, quizá, que es dormir. Tuve una jornada laboral súper estresante, estoy muy ansiosa, y si yo cierro los ojos y me concentro y digo, ¿qué necesito? Probablemente vas a decir,
tomar agua, ir al baño. A veces sí llegará una respuesta más como hablar con alguien, caminar, ¿no? Pero escuchar al cuerpo, ¿y por qué digo escuchar al cuerpo? Porque la mente está demasiado revolucionada en ese momento, está en ansiedad. Claro. Y el cuerpo tiene una sabiduría natural que si lo escuchas, te va a decir así exactamente y precisamente lo que necesitas. Entonces, escuchar al cuerpo también es una alternativa. Ahí hay que entrenarlo, ¿no? Más bien como volver a escuchar al cuerpo, Claro. que a veces dejamos de escucharlo. Sí. Hacer alguna actividad física nos ayuda a descargar la energía. Yo te decía hace un ratito, somos energía. Claro. Todo lo que hacemos, pensamos, decimos, no hacemos, no pensamos, genera cierta energía. Sí, pues sabemos que tenemos electrones y neutrones. Sí, neutrones, ¿no? Exactamente, todo genera energía. Y esa energía puede a veces estarse atorando, como si tuviéramos circuitos y de pronto uno de esos circuitos está como sobrecargado. Pareciera que moverla de otro tipo, entonces acomoda ese flujo. Entonces, no sé, un día tuviste algún evento difícil en el trabajo, no sé, algún contratiempo con algún compañero. Entonces sales como con esa sensación de que algo no está bien, te vas piense y piense y piense, chin, ojalá no se enoje conmigo, no sé. Empiezas a conectar con un tipo de energía que se está produciendo adentro en tu cuerpo. Puedes llegar a tener ansiedad, claro. Si esa energía después la pones conscientemente en otro lado, por ejemplo, decir, me voy a ir a caminar y voy a respirar. Entonces ya esa otra actividad puede ayudarte a regular la ansiedad. Caminar, correr también, trotar, ¿no? Hacer algún tipo de ejercicio físico, nadar, practicar algún deporte también nos ayuda a regular la ansiedad. Recuérdate que estás tocando esta parte que, bueno, mi suegro hace años, con el chico que andaba me decía, nunca lo dejes salir en el auto solo. Muy peligroso. ¿No? Y ahorita que tocabas esta parte del caminar, es una de las cosas que nosotros hacíamos mucho. O sea, a veces llegaba a salir algo mal en el trabajo y le decía, vamos a caminar. Y él me decía, vamos a caminar. Y nos aventábamos caminando desde el Ángeles Pedregal hasta Metro Barranca del Muerto. O sea, era así, y algo que para él ya se sentía más relajado, o a veces hasta Perisur. Entonces, luego me decía, no, ahorita no quiero hablar, solamente vamos a caminar. Caminar, sí. Es que, fíjate, hablando más de la caminata, yo les planteaba la posibilidad de hacer cualquier tipo de actividad física, saludable por supuesto, ¿no? Que ayude a compensar esa energía como atorada, pero caminar en particular tiene una característica que a mí me encanta. Te conecta con algo que psicocorporalmente hablando se llama arraigo. Y el arraigo es este contacto de la planta de tus pies con la tierra. Entonces es un contacto muy natural. La tierra nos sostiene, nos nutre. La tierra está ahí siempre para decirnos esto firme que sientes todo el tiempo cuando estás de pie. Incluso si ahorita nos acostamos o nos sentamos en el piso, vamos a sentir esa firmeza. Entonces es una actividad muy, muy saludable para ayudarte a regular lo que sea. Por supuesto la ansiedad, pero si tienes miedo y caminas en un lugar seguro, por supuesto, porque si tienes miedo de entrar al bosque y te metes al bosque, a lo mejor no sería lo más conveniente, pero si tienes alguna emoción, sensación, percepción y caminas, la sola caminata te va a conectar con un ritmo de respiración de entrada, ¿no? Movernos nos empieza a conectar con un ciclo necesario de respiración. Y el contacto de los pies con la tierra también nos nutre desde un lugar muy espiritual, muy energético y muy orgánico. O sea, esa firmeza es muy natural. No hay, de verdad, podríamos preguntarle a todas las personas, ¿qué sientes más seguro? ¿Estar flotando o estar sentado en la tierra? Y te van a decir, siento más seguridad de estar en la tierra. Entonces, caminar nos conecta con eso.
Wow. Sentarte en el piso incluso nos conecta con eso, con el arraigo. Qué interesante. Sí. O sea, cosas que hacemos tan cotidianas. Tan automáticas. Sí, tan automáticas con lo que vas a decir, exacto. Y... Como caminar, respirar. Si lo haces consciente, es una gran medicina. Wow. Sí. Ahora conocer, acabamos de aprender algo nuevo, amigos, algo que nos puede ayudar, ¿no? Que esta parte de la conexión con la tierra. Uh-huh. Y justamente hablando de conexión, pues por supuesto, un poco más elaborado, pero del mismo tipo, meditar. ¿Qué es meditar? Bueno, es muy difícil definir qué es meditar, sí. Pero yo creo que meditar es estar en contacto contigo. Es una forma de introspectarte. Entonces, bueno, pues técnicas de meditación hay muchísimas, pero la sola respiración ya es una técnica de meditación. Estar en silencio, puedes tener luz o no puedes tener luz. Estar en silencio es una forma de meditar. Bailar, ¿qué crees? La danza terapia es una forma de meditar en movimiento. Hacer cantos o repetir frases también es una forma de meditar. Los mantras, que es una técnica más conocida de meditación, también nos ayuda con la ansiedad. Incluso repetir una frase que yo sepa que me trae paz, que me trae seguridad, dependiendo de lo que necesiten, ¿eh? Pero si yo repito lo que te decía, estoy a salvo. Ya estoy meditando y ya estoy ayudando a regular mi ansiedad. Y si hago un ciclo de repeticiones, entonces junto con la respiración estaré haciendo una meditación completa y buenísima. Si cierro los ojos y respiro y me repito, en cada inhalación y exhalación estoy a salvo, estaré regulando mi cuerpo, energéticamente, bioquímicamente. Por supuesto que junto con esto, y hablando del tema de las actividades más hacia el cuerpo, más físico, el yoga es una disciplina que se recomienda mucho para regular la ansiedad. Las posturas de yoga, de hecho, tienen posturas más específicas que pueden ayudar a regular la ansiedad por regular también la energía del cuerpo. Y bueno, pues aquí en Casa Lete tenemos muchos profesores, instructores de yoga y ahorita tenemos clases a distancia. ¿Puedes tomar yoga en línea? Puedes tomar yoga en línea, puedes tomar meditación en línea. También tenemos aquí maestras de meditación que están dando clases en línea. También puedes tomar las dos, de hecho. Y junto con eso, te comentaba que el comer saludable. No somos conscientes de cuántos nutrientes le faltan de manera cotidiana a nuestro cuerpo. Claro. Somos conscientes hasta que tenemos algún tipo de daño, algún tipo de problema metabólico, etcétera, etcétera. Pero de verdad pareciera magia. Cuando cambias algo en tu estructura de hábitos, por ejemplo, si tienes una disciplina como practicar yoga o meditación, y además cuidas lo que comes, y además respiras conscientemente, vas a regular tu sistema nervioso central de una manera fabulosa. Y en poco tiempo. Entonces es muy importante que si tienes un problema serio de ansiedad, te acerques a especialistas para que te den una dieta que te ayude a tener una microbiota saludable, por ejemplo, porque ahí habitan también nuestros neurotransmisores. Claro, claro. Entonces necesitas nutrientes que te ayuden a regular tus estados emocionales. Por supuesto que yo siempre les recomiendo tener atención de un profesional, por ejemplo, un psicoterapeuta, alguien certificado en el tema que te pueda ayudar con ello, ¿no? Grupos de apoyo también te pueden ayudar muchísimo, pero lo que yo más recomiendo es trabajar de manera conjunta, de manera integral. O sea, come sano, trabaja tus emociones con un terapeuta, haz alguna disciplina que te conecte con algo espiritual y te vas a sentir muy bien en muy poco tiempo. Ok, pues interesante. Así que volvemos a reafirmar que la alimentación es muy importante. Así es. Y acá, como justo en este trabajo integral, a muchos de nuestros pacientes les recomendamos, por ejemplo, herbolaria, ¿no? La calderona amarilla, que acá utilizamos mucho en extracto, en gotas.
Primero lo que hace es regular los ciclos de sueño. Si tú duermes bien, vas a tener un mejor chance de tener un día mucho más regulado y nutrido al día siguiente. Entonces no vas a estar tan cansado, no vas a estar tan irritable. La irritabilidad también es un síntoma de ansiedad. Entonces puedes tomar la dosis que te recomiende el experto en herbolaria de calderona amarilla y puedes hacer tu meditación en la mañana. Entonces ahí ya haces dos cosas en conjunto que te ayudan muchísimo. Y hay otra alternativa que acá usamos mucho con varios terapeutas que tiene que ver con nutracéuticos. Un nutracéutico es la mezcla, o no es la mezcla, es como lo que está en medio de un nutriente cotidiano que podemos adquirir de cualquier fruta, verdura, alimento y de un medicamento. Okay. O sea, es la forma de nutrirnos o más bien de sanarnos o de encontrar nuestra medicina a través de lo que comemos. Eso lo podemos hacer cotidianamente, pero francamente te decía, es rara la dieta balanceada que te provee de todo. Si tú sabes que tienes carencia o deficiencia de algo, entonces puedes consumir algún tipo de nutracéutico recomendado por un médico. Acá tenemos médicos que también te dicen que te hacen una prueba, que ahora lo pueden hacer en línea también, y te dicen qué puedes consumir para estar mejor nutrido. Y igual, si a alguien le dices que no puedo dormir, entonces puede que tengas alguna deficiencia de minerales. Wow. Y te recetará los minerales o el nutracéutico que considere pertinente para tu caso. Okay. Entonces hay alternativas también. Y bueno, el siguiente escalón, ¿no? O sea, digamos, es come sano. Puedes tomar un complemento, como les decía, la calderona amarilla, que es una planta de herbolaria que está estudiada, se sabe cuáles son los efectos que tiene en el sistema nervioso central. O sea, no es un remedio casero, ¿no? Es herbolaria, sí. Está medido. Lo siguiente sería un nutracéutico, que ya te da como algo muy específico a nivel nutricional. Y lo que sigue, digamos, sería francamente un medicamento. Si en muchísimos casos, si necesitas el apoyo de un medicamento para después trabajar en una psicoterapia o para después incluso tener la calma de revisar qué es lo que está pasando internamente o externamente en tu situación de vida, la forma de tus hábitos, cómo pienso, me voy más hacia la catástrofe o no. Si necesitas un medicamento, necesitas un medicamento. Entonces, ahí la recomendación es acudir a un especialista, a un médico psiquiatra. Él te va a prescribir qué medicamento y en qué dosis y por qué tiempo. Wow. Y por supuesto te va a decir que tengas una terapia complementaria, porque, o sea, hablamos de ansiedad como hablar de grados. Puede ser desde la más pasajera y suave y sobrellevable hasta la más difícil de enfrentar, en donde de verdad ya el cuerpo necesita ayuda. Entonces, pues no sufras. Ok, pues ahora sí que ya nos compartiste varios elementos que nos pueden servir para esta época, y no solamente esta época, sino para más adelante. Como dijimos, la ansiedad no solamente es ahorita en este momento, sino en todo momento te puede llegar a suceder, ¿no? O sea, cosas a lo mejor tan sanas, pero que si tú las generas algo tóxicas, te pueden generar este tipo de causas, ¿no? Así es. Interesante, increíble. Y bueno, Beth, ¿dónde te podemos localizar para que nos puedas seguir compartiendo más información de esto? Claro, pues en las redes sociales, ahí estaré, es @casalete en Facebook y @casalete en Instagram. Ahí me pueden escribir, me pueden mandar un mensajito y lo que necesiten, desde asesoría directa, bueno, yo soy psicoterapeuta, danzaterapeuta y terapeuta herbal, también conozco de herbolaria, desde una asesoría directa hasta la canalización con algunos de los expertos que colaboran en Casalete, y si no, también tenemos una red de profesionales que trabajan fuera de Casalete, digamos, o sea, claro, un grupo de médicos, psiquiatras que también colaboran, digamos, como contactos, aunque no están constantemente acá, ¿no? Ok. Pues amigos, esto fue su programa Historias de Éxito con Alexa Luz.
Hoy nos acompañó nuestra psicoterapeuta Beth Nava, que nos habló ansiedad en tiempos de crisis. Y pues bueno, ya nos explicó cómo funciona, qué es la ansiedad y qué hacer en caso de la ansiedad. Y algo tan sencillo que nos mencionabas hace rato, caminar y respirar. Si tú no sabes esta parte de cómo hacerlo de respirar, de inhalar, exhalar, pues bueno, camina, que es una de las cosas que hacemos constantemente y que bueno, nos ayuda. La verdad es que a mí me encanta caminar. Es una de las cosas que hago muy seguido. Ahorita no lo he hecho tanto, pero sí, es una de las cosas que hago mucho, salir y de un lado y irme caminando hacia otra parte. O sea, me distrae, me sirve. Es muy padre, muy nutricio. Sí. O sea, sentir el aire, bueno, cuando está solecito así suavecito, así muy rico, sentir el calorcito. Bueno, a mucha gente, por ejemplo, le gusta caminar después de que llovió, ¿no? Así con la humedad en el ambiente, ese friecito todavía muy tolerable. Sí, caminar es muy padre. Sí, caminar es muy padre. Caminen. Claro. Pues a mí les recomiendo que vayan aquí a Casa Lete, que es un centro holístico, como nos comentabas, tienes yoga, tienes para meditación, diferentes especialistas, y pues vamos a hacer aquí con ella un proyecto, con este movimiento de Familias Unidas por un Mundo Sano, que pues se puedan sumar a hacer un grupo de mujeres, ¿no? Hacer un grupo de apoyo de mujeres. Un grupo de apoyo, un grupo terapéutico de mujeres. Vamos ahorita a empezar con un grupo de mujeres, vemos después si lo hacemos mixto o abrimos un grupo para hombres. Claro. Pero queremos extender la invitación, algunos terapeutas y yo, a trabajar con grupos de mujeres que se sientan en riesgo por el tema que sea, o sea, no vamos a poner solamente una clasificación, pero las mujeres que necesiten algún tipo de atención se pueden acercar a nosotros y les daremos la bienvenida con los brazos abiertos. Claro. Pues bueno, amigos, esto fue su programa Historias de Éxito con Alexa Luz. Nos vemos la próxima semana con otro tema increíble. Estaremos viendo qué se nos va a ocurrir en este momento. Y pues bueno, recuerda que tú eres un ser de luz, que puedes transformar tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Historias de Éxito con Alexa Luz. En YouTube, en el canal, nos puedes encontrar como Alexa Luz. Y aquí a nuestra amiga Beth Naval la puedes encontrar en sus redes sociales como @casalete Facebook. Y en Instagram también, ¿verdad? @casalete. Así es. No, pues excelente, este es su programa. Gracias por su preferencia, gracias por conectarse y pásensela increíble. Nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.